Bueno, regresamos después de la pausa. Y aunque yo luego voy a exponer por la escritura, pero quise tomar este ejemplo que ya venía desarrollando, porque de una manera ilustrativa les puedo hablar de cosas que deseo hablarles. Es mucho más atractivo, me parece, usar ejemplos, y que es un ejemplo no tomado de un libro, sino algo que fue una experiencia que viví, porque a otros les puede ser también de utilidad. Y a partir de allí les puedo decirles algunas cosas sobre este trabajo, incluso sobre las enfermedades físicas, sobre el espíritu de enfermedad que a veces opera de manera encubierta, porque Satanás es muy astuto y a él no le gusta ser descubierto en ninguna manera. La obra, por eso se le llama el príncipe de las tinieblas, la obra de Satanás suele ser encubierta. ¿Usted quiere que el poder de Satanás se rompa? Pues saque lo que está, a veces hay pensamientos que le roban la paz y le obligan a usted a actuar de una manera determinada. Usted saca ese pensamiento a la luz, lo comparte con alguien, por supuesto, no con cualquiera, pero usted lo saca a la luz y el poder de las tinieblas se rompe. Entonces, les estaba diciendo ahorita que en el caso que estaba atendiendo de esta mujer que tenía trastornos y que vomitaba flema y que llevaba poco tiempo, solamente poco tiempo, no sé si tal vez un mes que había empezado con la afección, eran varias semanas, pero no conocía el origen, fue al médico. Los médicos le hicieron análisis, le hicieron un chequeo, muchas pruebas y todas daban negativas, y esto me indujo a pensar que realmente ella tenía un problema espiritual. Entonces, cuando pregunté cuándo fue que empezó tu enfermedad, y no encontré allí nada sustancial, nada que me hiciera pensar, bueno, esto fue lo que en este tiempo dio origen. Entonces me remití a su infancia, les iba diciendo, y yo sentí que la verdad que estaba oculta, lo que había algo que ella todavía no había hablado. Y así se lo hice notar. Le dije, mira, yo siento que hay algo que tú todavía no has sacado a la luz. Hay algo que tú todavía no has contado. Y yo te quiero decir que me cuentes lo que tú me cuentes. Yo no te voy a juzgar mal. Pero si yo estoy preguntando, es porque muchas veces lo que es clave en la liberación de un problema de una persona, ya sea a nivel físico, ya sea a nivel mental, espiritual, tiene lo que es clave. Muchas veces la persona lo pasa por alto y dice, no, eso no es tan importante. El tema era, y es muy frecuente, que cuando hay un suceso ligado a una persona, aunque sea un ser querido, alguien que usted amó, que ahora ya no está en este mundo, usted empieza a pensar de esta manera, bueno, ya no debo hablar de él o ya no debo hablar de ella porque está muerto, ya está en desventaja, ahora no está aquí, no se puede defender, pobrecito, pobrecita, me da lástima que ya no está. Entonces, Satanás le controla con todo tipo de estrategia a nivel emocional para que usted se sienta culpable. Ay, ¿cómo voy a hablar así mal de mi padre que ya falleció, que no está en este mundo?
o de mi madre, o de mi hermano, o de mi hermana. Y es simplemente una estrategia del maligno para que su problema verdadero no salga a la luz. Y ya le dije muchas veces, lo que es clave, Satanás va a persuadirle con un pensamiento, como si fuera un pensamiento suyo, pero es en realidad un pensamiento del enemigo. No, eso no es tan importante. En realidad, ya yo le perdoné, ya hace mucho tiempo eso, y aparte de eso ya murió. Ya no hay caso, ya no hay por qué hablar de eso, ni no, mi problema no puede ser por eso. Y la persona entonces lo que hace es se calla. Pero sabe Satanás que eso es justamente la esencia del problema. Sabe Satanás que esa es precisamente la clave que puede, vamos a decirlo así, ser la puerta a la solución de su problema. Por eso él tiene mucho interés que eso no salga a la luz. Ahorita yo decía, y lo vuelvo a repetir, que cuando con frecuencia es algo que suele ocurrir con frecuencia, que la persona tiene dentro mentiras que ha abrazado o algún pensamiento entró a su mente como si fuera suyo, pero en realidad vino de parte del enemigo y la persona no lo puede identificar realmente como algo que vino de parte del enemigo y se quedó pasivo y dio lugar allí. Entonces, obró en conformidad a ese pensamiento mentiroso. Entonces, cuando una persona quiere estar realmente a cuenta y quiere realmente saber la verdad, pues debe estar muy dispuesta a dejar que Dios le muestre a uno. Porque cuando uno piensa, si uno piensa, no, yo no he creído ninguna mentira, pues es muy probable que lo que realmente esté ocurriendo es que esté siendo engañado. Entonces, bueno, yo hice una pausa para decirle a ella, mira, yo no te voy a juzgar por nada, pero yo siento que hay algo que no ha salido a la luz. Porque todo lo demás era aparentemente normal, una infancia normal. Entonces ella y yo le dije, nuevamente volví a insistir, en esa etapa en que te apareció la enfermedad, lo único que me contaste fue que tu padre había muerto y que un tiempo después de él haber fallecido te sucedió eso. ¿Me podrías contar un poco sobre tu padre? ¿Cómo fue la relación con tu padre? Sí, fue una relación buena, pero bueno, en realidad allí ella empezó a abrirse con lágrimas y empezó a contar. Y me dijo, yo no quería contar esto porque en realidad me da pena con mi papá que ya falleció. Y fue así que ella me contó cómo mientras su madre trabajaba, el padre venía y a abusarle sexualmente. Entonces lo intentó también con la otra hermana. Ya después de adultas, ellas descubrieron eso. Pero la otra hermana, un poco más avispada, no sé cómo evitó al padre, pero ella sí fue víctima de abuso de parte de su padre. Entonces, usted diría, ¿por qué con toda intención he contado esta historia? Usted diría, bueno, viene una persona a la iglesia, allí donde usted se congrega, y le cuenta una historia similar a esta.
usted lo primero que haría sería a lo mejor preguntar lo mismo que yo pregunté. Bueno, ¿y qué dice el médico? Bueno, sí, el médico ha hecho varias pruebas, pero todo da negativo, no encuentran nada y no se sabe de qué. Entonces, ¿usted qué haría? Bueno, mire, vamos a orar por usted, hermana. Sí, la persona puede que lleve tiempo orando, como ella ya llevaba todo ese tiempo, no solamente ella oraba, oraba también la familia, oraban los hermanos de la iglesia. Lo único que faltaba era llegar a la verdad del asunto, qué fue lo que motivó que apareciera esa enfermedad que era en realidad, no era en realidad un espíritu de enfermedad y que está en la Biblia. Porque hay algunos, dentro del pueblo cristiano están los que son, vamos a decir, detrás de cada mata ven un demonio. Pero entonces está el otro extremo, están los que lo racionalizan todo. Y entonces hasta muchos llegan a pensar que no existe en el mundo de la... Sí, leen la escritura, pero eso es en la escritura. En la vida real no hay un mundo espiritual de maldad del cual realmente todos los días me tengo que proteger y todos los días me tengo que poner la armadura. Y todos los días, según dice Efesios 6, versículos 10 en adelante, que es donde se nos manda a poner la atadura, todos los días allí, y yo no me puedo dar el lujo de quitarme la armadura, ni usted se puede dar el lujo de quitarse la armadura. Todos los días debemos tomarnos y ponernos la armadura. ¿Y qué es lo que sostiene la armadura? El cinturón de la verdad. Es la verdad la que nos hace libre. O sea, si me quito el cinturón, pues, y empiezo a dejar que entre toda clase de mentira a mi mente, pues lógicamente quedo presa de los dardos de fuego del maligno y sí que van a hacer efecto. Entonces ni debemos vivir así todo el tiempo pensando más en Satanás que en Dios, ni debemos tampoco ignorar sus maquinaciones. Pablo dijo, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿qué alternativa tenemos para algunos que están sufriendo con algún tipo de conflicto espiritual, incluyendo un espíritu de enfermedad de origen espiritual? ¿Y qué le vamos a decir? Bueno, hermana o hermano, voy a orar por usted. Yo quería ilustrar este ejemplo para decirle que la verdad nos libera, tal y como dijo Jesús. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la verdad la que nos libera. Si Satanás puede trabajar en oculto a través de una mentira sin ser descubierto, él va a controlar la vida del creyente. Entonces cabe preguntarse, ¿puede ser un creyente controlado por una mentira? Sí, puede ser controlado por una mentira. ¿Puede el creyente ser controlado por una mentira? Sí, puede ser controlado. Porque la batalla que se libra, o sea, el cristiano tiene el Espíritu Santo dentro. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, no viven los demonios. Porque Jesús no está dispuesto a compartir su casa con ningún demonio. Pero los demonios desde fuera, si pueden influir la mente del creyente, y lo demuestro ahorita, pueden desde afuera influir la mente del creyente con pensamientos que para el creyente son sus pensamientos. Muchos se sienten ridículos, feos, porque ellos sienten, son plagados todo el tiempo con montones de pensamientos contra sí mismos. Piensan que son ellos mismos, pero son pensamientos que vienen desde afuera. Como el creyente se queda pasivo, pues naturalmente el Satanás no tiene que irse.
y llega incluso a controlar desde fuera y llega incluso a poner enfermedades dentro del creyente. Muchas de esas enfermedades no son más que un espíritu de enfermedad. Ante un caso como ese, y ubíquese que usted está en esa situación, ¿qué alternativa usaría? Si usted descubriría ya y está convencido que es algo de origen espiritual, ¿qué método usaría? ¿El método de enfrentamiento de poderes? ¿O usted usaría con otro creyente que está en la misma posición suya de autoridad, usted usaría el método de la verdad que es liberadora? ¿Cuál de los dos métodos usaría? Porque el método de lucha de poderes, de enfrentamiento de poderes, sería que yo me hubiera, por ejemplo, como hice en aquel caso, en vez de usar el método que usé, que yo a aquella hermana le hubiera dicho, estás endemoniada, ya de entrada. Eso no es cierto. Y